es el doctor Roberto Gossi, abogado, y Hernán Figueredo, yerno y abogado de José Sánchez, que fuera una de las víctimas del Correcto. ¿no? Sí, Guardia de seguridad venezolano. Correcto. Que había quedado en una situación de salud delicada por el impacto que había recibido. ¿Cómo está hoy la situación, primero que nada? Bueno, ante todo, buenas tardes y quiero agradecer la invitación en mi nombre y en nombre de la familia. José en este momento se encuentra muy delicado de salud en el tema, digamos, en el tema medular, que es en donde realmente... Porque la bala se alojó allí. La bala no se alojó en lo que es la médula. ¿Dónde? Hizo daño en la médula cuando impactó. Entonces las esquirlas de la bala junto con las esquirlas del hueso entraron a la médula e hicieron el daño del cual padece actualmente. ¿Qué pronóstico tiene ese daño? El pronóstico es hoy que no tiene respuesta motriz desde la cintura hacia abajo. No tiene ninguna respuesta motriz. ¿Y la rehabilitación? Y no hay, o sea, de inmediato no hay ninguna esperanza de que él vuelva a caminar, ¿no? O sea, viene el proceso de las terapias y solo el tiempo va a determinar si hay una mejoría o no. Recordemos su historia, ¿no? Que había venido la familia dividida, primero asegurando, ¿no?, a la mujer, los hijos, después él tratando de, bueno, efectivamente encontrar un trabajo y una forma de vida en nuestro país, y tuvo esta desgracia, ¿no? Correcto. ¿Hace ya cuánto? Vinimos, el primero que se vino fui yo, que vine hace casi ya 3 años, en el 2015, en mayo del 2015. A los 3 meses vino mi esposa con mis hijos. Luego vino mi suegra, que tiene 1 año y medio aproximadamente en el país, y mi suegro, que solo tenía ya 3 meses, poco más, poco menos, 3 meses de haber llegado al país. Bien. Doctor Gossi, yo recuerdo cuando usted vino hace un tiempito por el caso justamente de José, tenía más dudas y preguntas que respuestas. Había muchas cosas que averiguar sobre la situación de José en cuanto a su trabajo y demás, para ver qué podíamos esperar efectivamente del Estado para el propio José. ¿Qué averiguó, qué supo y por qué, tengo entendido, piensan hacerle un juicio al Estado? A ver. No, se está evaluando la posibilidad de un juicio al Estado porque indudablemente hubo un deber que no se cumplió, un deber genérico de preservar la seguridad de los ciudadanos que no se cumplió. Bien. Esto surge evidente, primero, porque la captura se logró a los 3 días de haber cambiado el equipo de inteligencia táctica de la policía de acuerdo a lo que se dijo en la prensa. Es decir, que el Estado tenía los medios para lograr la captura de una persona que estaba requerida desde el mes de diciembre y que estaba prófugo, como al parecer hay más de 200 personas que han cometido asesinato y que están prófugas de la justicia. El Estado no puede controlar esa población delincuencial que está asolando la población en las calles. Y segundo, porque han aparecido indicios nuevos de las discrepancias entre la fiscal Salvo y el jefe de policía, donde dicen que, bueno, recíprocamente se echan la culpa si se hizo el allanamiento, si no se hizo, quién autorizó, quién no autorizó. O sea que el servicio público no funcionó como debía funcionar. Y esto implica seguramente una responsabilidad del Estado. Nosotros nos falta todavía elementos de convicción, tenemos que saber bien qué pasó allí, por qué no se logró capturar a ese delincuente que estaba suelto. De todas maneras, a ver si entiendo bien, el derecho está consagrado, por lo tanto, si está consagrado de preservar la vida y la responsabilidad del Estado en eso, es exigible. Y si es exigible, puede perfectamente plantearse una acción contra el Estado de no cumplirse. Necesariamente tiene que ir de la mano con que haya flagrante inoperancia en el caso que se constate en el no cumplimiento de ese deber por parte del Estado. Es importante que cuando se inicia un juicio uno tiene que presentar la prueba junto con la demanda. Sí. Entonces estamos reuniendo la prueba necesaria como para fundamentar un juicio que seguramente tiene una base lógica, pero que queremos fundamentarla correctamente con una prueba que sea una evidencia firme de la responsabilidad del Estado. Claro, porque si no sería natural que cualquier familia víctima de delincuencia presentara juicios al Estado por no haberse
constatado la protección del Estado en tema de seguridad. Teóricamente podría ser posible. En este caso se afianza más esa hipótesis. Bien. Porque hay un delincuente suelto desde el mes de diciembre que se ha reiterado el pedido de captura por parte de Fiscalía, no se ha podido cumplir y casualmente a los 3 días, en poco debido a la presión popular, se logra capturarlo o rodearlo y bueno, terminó como terminó la historia que todos sabemos. Pero que sí había posibilidad que el Estado capturara, y ahora nos enteramos después de esto, que 200 o más de 200 personas, según el Ministerio del Interior, que están en la misma situación, requeridos por asesinato y que no han sido podidos ¿La misma medida podría tomar entonces la familia de la cajera fallecida? Ah, sí, indudablemente. ¿Está en contacto con ellas? No, yo no he estado en contacto con la familia de la señora. Bien. ¿Qué opina, panel? El antecedente que se puede hacer comparable al planteo que hace el doctor Gossi, que es un planteo muy amplio y yo creo que no en todos los casos es, digamos, es de recibo. Es de recibo. Yo recuerdo, Verónica, que tiene buena memoria y que tiene su archivo siempre... No me pongas en ese compromiso. No, pero yo sé que tú manejás, como todos los periodistas, la información en el disco duro. Yo lo que sí recuerdo, y que quizás sea una situación análoga a esta, es algún juicio que prosperó, basado en el mismo razonamiento que hace el doctor, respecto de delincuentes que se habían fugado o estaban en situación de salida transitoria. Recuerdo algún caso de algún menor, si la memoria no me falla, en la zona de la Costa de Oro. Personas que estaban bajo la custodia del Estado y que se fugaron o que en salida transitoria, que siempre está de todas maneras en la función del Estado de tenerlo bajo control, en esa ventana de tiempo cometían algún delito y quizás daban muerte o ocasionaban algún daño muy grande a una persona. Cuando esas circunstancias se daban, es decir, cuando el delincuente o se había fugado por una omisión, digamos, de la vigilancia, o estaban en salida transitoria, yo recuerdo que esas acciones prosperaron. No me parece que sea de recibo en todos los casos, es decir, no en todas las acciones delictivas el Estado se puede hacer responsable, pero sí cuando... La analogía me parece que viene por el lado de que habiendo estado requerido, teniendo un antecedente de homicidio y habiéndose frustrado, quizás también por omisión del Estado, la captura, en ese caso puede tener andamiento, aunque no me atrevo a decir el final que puede tener. Yo recuerdo otro caso, Pascali, que fue el de la joven Valeria Sosa, si mal no recuerdo el nombre, que era aquella mujer que fue baleada por su esposo policía. Se habían hecho las denuncias, el Estado no había quitado el arma de ese policía, como el reglamento lo establece, y entonces creo que el juicio no ha terminado, pero se estaba en eso y hubo andamiento judicial respecto... Justamente, basado en la omisión que había tenido el Estado. Ahora, una cuestión que tampoco me queda muy clara. Yo lo he escuchado a usted, después de que vino aquí el programa, aclarar algunas circunstancias respecto a la situación laboral de esta persona, que fue registrado en el BPS ese mismo día como reponedor y según he escuchado también de parte de las autoridades, no estaba esta persona habilitada para ejercer como guardia de seguridad porque para ello, no siendo empleado de una empresa de seguridad, hay que estar registrado especialmente y eso no se cumplió. Entonces consulto, ¿cuáles son las acciones que corresponden también contra la empresa que tenía una persona ejerciendo una función que no es la que le compete por la habilitación que tenía? ¿Y cuál es la circunstancia en la cual esta persona se registra ese mismo día en el BPS, el mismo día del disparo y como reponedor? Yo, de acuerdo a las conversaciones que tuve con el señor propietario del comercio, él me dijo que este señor no hacía funciones de guardia de seguridad, sino que hacía una vigilancia interna del local, cuidaba los lockers, reponía las mercaderías, o sea, atendía en general. Ahora, yo no tengo otro elemento de prueba hoy para decir que era un guardia externo de la empresa. Él estaba contratado directamente por la empresa propietaria, por la razón social propietaria del supermercado, no era tercerizado, no dependía de una empresa de seguridad y por lo tanto aparentemente no tendría que tener ningún permiso especial para hacer la tarea que se desarrollaba. O sea, eso es lo que yo sé. Si aparece alguna prueba en contrario, seguramente la vamos a utilizar como corresponda, pero por el momento esa es la versión que yo tengo. Bien. No, a mí me gustaría, bueno, ni hablar que todavía, pero supongo que ya tendremos minutos para que, incluso para que tengamos más información acerca de otros asuntos a propósito de Sánchez, porque estaba pendiente algunas resoluciones acerca de si le correspondían beneficios de acuerdo a la ley vigente por ser víctima. Había unos plazos que creo que tu abogado habías manejado que estaban al límite. Me gustaría conocer ese asunto.
Esta última pregunta que hace, pero claro, ya es ingresar en un área potencialmente jurídica en la que no me siento cómodo y puede ser un poco, a su vez, incómodo para los demás, porque también cabría preguntarse en ese contexto si de alguna manera ejercer ser contratado para una actividad y en los hechos, lamentablemente todos lo pudimos ver en las imágenes, oficiar con otra función, la de la seguridad, si de alguna manera no fragiliza el reclamo. Pero para eso están los abogados de una parte y otro. Lo primero y principal que quiero decir es que ya lo dije incluso en un momento donde estaba bastante solo a propósito de un reclamo de una familia acerca de la promoción o no de su hija. Yo dije que siempre, en cualquier circunstancia, cualquier ciudadano de la República, cualquier habitante del Uruguay, en este caso agrego, porque no necesita que ser ciudadano, alcanza con que sea una persona que viva sobre nuestra tierra y bajo nuestro cielo, si se siente afectada en sus derechos, tiene, valga la redundancia, el derecho y la obligación de acudir a los estrados judiciales y desde ese lugar yo me felicito que así ocurra. En cuanto a la posibilidad de este caso, obviamente ninguno de nosotros está en condiciones de saber qué tantas chances tiene el caso. Agregaría, en la línea de lo que dice Verónica, que son muchísimos, me animo a decir casi infinita, la lista de circunstancias en las que el Estado fue omiso, ya no desde la perspectiva general, que era lo que apuntabas vos, me parece, Victoria, en el sentido que hay un mandato que obviamente no se cumple, sino en algunas cosas muy específicas, y en particular agrego en aquellas mujeres víctimas de femicidio, que en general y en altísimo número hicieron 1, 2 y 3 veces denuncias al respecto, y que no obstante ello, ayer hablábamos del asunto, ¿verdad?, por el lado de que después de todo fue solo un mensaje de texto, después de todo pasó circunstancialmente por ahí, me permito preguntarme si también en ese caso no aplicarían y ya serían muchísimos los números, ¿verdad? Son asuntos que en esta primera instancia, en esta primera participación me gustaba dejar arriba de la mesa. Bien. ¿De tribuna quieren Fede? Sí. Bueno, son varias cuestiones. Una es si fuera por los derechos, en la Constitución está el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, o sea que habría un 8% de la población más o menos que tendría que estar demandando al Estado porque no tiene trabajo. La gente, no sé, dejaría de pagar los alquileres o de comprar, porque como tiene derecho a la vivienda, directamente demandaría al Estado, porque la Constitución consagra el derecho a la vivienda y no tiene vivienda. ¿O para qué voy a pagar un alquiler si es un derecho que yo tengo, tener vivienda? Entonces, a veces se habla de hacer juicio al Estado, en general, que es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo, que no hace leyes suficientes, o es el Poder Ejecutivo. Por otro lado, todo el tema que tiene que ver con los trabajadores migrantes, que acá el problema principal es cómo se toma de rehén por parte de las empresas a un conjunto de trabajadores de distintas partes del mundo que vienen con necesidades por distintas situaciones que vienen atravesando y se los tiene en negro, y después las empresas terminan producto de que tuvo un accidente o en este caso que recibió un disparo o por cualquier otra situación, poniéndolo en caja, pagando la multa que debe para atrás a último momento, como es, y para hacer todo tipo de tareas, porque la mayoría de los trabajadores en general, y más estos trabajadores más vulnerados, que son los trabajadores migrantes, no es que sean el que cuida, el guardia de seguridad, el reponedor, es el que lava los baños, es el que va a hacer los mandados, es el que lo tienen para todo tipo de tareas. Sí, muchas veces utilizando la necesidad que tiene de tener el trabajo, pero a su vez el desconocimiento de las normativas laborales que existen en Uruguay. Sobre lo que acaba de decir Federico, ¿alguien quiere expresarse, Ligia? Ah, perdón. Después voy contigo, José. Bien, no, con respecto a lo que decía Federico, y también me parece que este caso deja en evidencia también, es la punta de la madeja, ¿no? Porque deja en evidencia una precariedad laboral muy importante, más allá del hecho en sí y del problema de seguridad que todos vemos, ¿no? O sea, además de que deja en evidencia la situación laboral de esta persona. Y justamente en vísperas del Día de la Mujer Trabajadora, y también a raíz de lo que dijo Federico con respecto al tema de nuestros derechos, me parece que esta es una oportunidad para reclamar por nuestros derechos. Constantemente tenemos que ver que nuestros derechos están vulnerados y me parece que tenemos oportunidad de estar siempre reclamándolos y tenemos que tener ese derecho. Por supuesto que no hacemos demandas al Estado, pero podemos marchar, podemos alzar nuestra voz y, por ejemplo, hoy, 7 de marzo, es una oportunidad
estamos reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora. Las personas que nos quieran acompañar también pueden levantar su voz y denunciar todos este tipo de casos de precariedad laboral y de vulneración a nuestros derechos en el 18 de Ejí 1830 también. Así que no solamente haciendo demandas al Estado, también marchando y levantando la voz y manifestándose. José. Sí, de alguna manera creo que el tema más importante acá es cómo esta situación desencaja o termina mostrando esa situación que tiene que ver con las relaciones laborales y sobre todo con la situación de los inmigrantes, ¿no? Que me parece que de alguna manera nos cuestiona a todos. ¿Hubiera cambiado si en vez de venezolano era uruguayo y estaba? Porque ¿cuántos uruguayos hay que entran como reponedores, terminan haciendo de guardia de seguridad? ¿Cambia? No, yo no estoy diciendo que hubiese, no estoy diciendo que hubiese cambiado, estoy diciendo de que justamente este caso lo que viene a dar es una visibilidad a una situación que se da en muchas circunstancias, ¿no? Tenemos el caso del peón rural apaleado, ¿no? Y también que toma visibilidad por otras circunstancias. A eso me refiero, que tiene que ver con que estamos dejando de lado justamente una situación laboral, porque ya habíamos tenido la oportunidad de discutir este tema, lo preguntamos, lo hablamos, lo analizamos, y sin embargo no había surgido de que exactamente el mismo día que había sufrido justamente el disparo, este guardia de seguridad o el empleado del supermercado, es el día en que lo afilian, cuando en realidad hacía meses que trabajaba y que la ley uruguaya, por suerte, tanto la de seguro como la de enfermedad, lo ampara aun cuando no hubiese estado registrado, porque la de accidente justamente, si se tomase como un accidente laboral, también está contemplando eso. Pero digo, todos sabemos que el Estado obviamente es el último garante y es en definitiva el que tiene la solvencia necesaria como para afrontar este tipo de situaciones. Ahora, somos todos los uruguayos que vamos a ser demandados frente a una situación que en realidad está revelando otras anormalidades, que me parece que está bueno que también se hinque de la misma manera. ¿Pero no corren por caminos distintos? Un tema es la cuestión laboral y otra cosa es la cuestión de la seguridad pública. Sin duda que corren y deberían estar corriendo ya. Sí, me perdí, pero a mí acá, más allá de la situación laboral, que es la situación en la que viven muchos trabajadores de este país, también hay muchos ciudadanos, muchos habitantes en este país que están perdiendo su vida, como gracias a Dios tuvo la suerte de que no fuera el caso del que estamos hablando. Está bien luchar por nuestros derechos, sí, pero para que esto sea eficaz hay que responsabilizar al culpable de quién es el que no nos está garantizando. Y hay que tener algo presente, que la seguridad interna es uno de los cometidos esenciales del Estado. ¿Qué quiere decir que sea uno de los cometidos esenciales del Estado? Que sin estos, el Estado carece de sentido de ser. O sea, estamos yendo en contra de uno de los cometidos esenciales. Entonces, claro que el Estado es responsable. Y más, como dice el abogado, que en este caso estábamos hablando de una persona que estaba requerida. Claro que hay responsabilidad. Entonces, justamente, hay que luchar por los derechos, pero hay que decir y señalar y dejar bien clarito quiénes son los que acá nos están protegiendo, porque esos son los que tienen que responder. Me gustaría, Victoria, si me permitís, subrayar un aspecto que yo creo que puede ser, digamos, tener un enfoque jurídico, pero no es la idea de introducir una cuestión técnica, pero sí señalar que este caso puede tener andamiento en la medida en que haya un nexo causal entre la omisión del Estado y el evento ocurrido. Bueno, ¿Qué quiere decir? Pero voy a esto. Por ejemplo, lo que señalaba desde la tribuna no es comparable. Es decir, porque si alguien, en fin, es desalojado de su casa, perdió la vivienda, lo que sea, y no hay un nexo causal entre una acción del Estado y ese desenlace, no existe, digamos, un argumento para plantear la reivindicación frente al Estado. En el caso buscando antecedentes, Verónica, un amigo me hace llegar por mensaje de texto ahora, otro antecedente muy interesante. Ustedes recordarán hace unos 5 años un caso muy triste, muy doloroso, en las cercanías de la cancha de Welcome, a la salida de un partido de básquetbol, la hinchada que estaba allí, en fin, haciendo desmanes, Soledad Barrios, fue alcanzada, salió a protestar allí, que estaban dañando su automóvil, y un balazo le quitó la vida. Bueno, allí se inició una acción, una demanda contra el Estado. ¿Por qué? Porque, digamos, la parte actora, digamos, la familia de la chica, entendió que había un nexo causal entre la omisión de la policía, que no siguió a la hinchada esa que estaba haciendo desmanes, o sea, no cumplió el deber frente a ese hecho de inseguridad, de desorden público, no cumplió su deber, y esa omisión fue el nexo causal que determinó que esa persona tirara un balazo y diera muerte. O sea, cuando existe la posibilidad
de establecer un vínculo, un nexo causal entre una omisión del Estado y un evento que tiene que ser reparado, ahí no quiere decir que el juez le vaya a dar la razón, pero sí hay un camino a transitar. En este mismo sentido que dice Pascal, me envían por acá una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde se condena al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a indemnizar a la familia de un joven de 17 años que fue asesinado en marzo del 2009, fue esto, en el marco de un intento de rapiña en la que participó un menor. ¿Cuál es la similitud? Estaba fugado del INAH. En el caso que yo te decía, entonces, bueno, allí aparece este nexo que, bueno, que puede tener que ver con lo que el Estado debió hacer y no hizo puntualmente, hechos puntuales, ¿no? Bien, de todos modos, surge, por lo que usted mismo dijo, doctor, como idea, después, o sea, ni siquiera como idea desde el vamos. Es viendo los medios de comunicación y leyendo la prensa que aparece esa grieta por donde hoy se puede interpelar al Estado. ¿Me lo responde después de la pausa? Perfecto. Ya venimos.